La dualidad eterna. Arturo Schopenhauer, según él, la vida es una eterna dualidad entre el dolor y el placer efímero, el querer y el tener, ilusión y desilusión, en este eterno baile de la vida donde se quiere se obtiene y vuelta a empezar, porque nada de lo que obtenemos nos hace felices. Siempre se quiere más. La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos. Schopenhauer, la vida y la muerte. Arturo Schopenhauer concibe la vida como una navegación entre el dolor y el tedio, entre el deseo y su cumplimiento efímero, entre el hambre y el eros insatisfecho. La vida es una ilusión que acaba en desilusión, un engaño que acaba en desengaño, una admiración que acaba en decepción. En la primera mitad de la vida nos preocupa una felicidad huidiza. En la segunda mitad de la vida nos preocupa una felicidad huida. Hijo de un padre suicida y de una madre mundana, nuestro filósofo reacciona al optimismo de esta con el pesimismo de aquel. El fundamento de la existencia es el sufrimiento, la negatividad real e infraestructural de la existencia. Frente a ella, el placer comparece con una positividad meramente substructural e inane. En efecto, la vida es irracional, voluntad de vivir, pulsión ciega e inconsciente, necesidad que una vez satisfecha acarrea saturación y acaba en aburrimiento existencial. Schopenhauer nos ofrece una versión platónica del deseo, considerado como voluntad ciega que hay que contener ascéticamente y sublimar místicamente en el arte sublime, en la filosofía sapiensal y en la religión compasiva tanto budista como cristiana. El afán occidental de vivir debe apaciguarse de acuerdo a la tradición sabiduría oriental, lo mismo que el vitalismo sudista encuentra su contrapunto en la ascética nórdica, ya que se trata de enfriar la pasión de vivir y encajar el dolor de sobrevivir, aunque ni siquiera el sabio es capaz de una total superación a causa de la misma sensibilidad. El Dios de Schopenhauer. El Dios de Schopenhauer es un Dios que no quiere ni ser ni existir, de modo que la divinidad schopenhaueriana es de la nada mística, el vacío nirvático, el transser o transrealidad silente. Según nuestro autor, todo auténtico iniciado despierto considera que esta vida es un sueño del que despertamos al morir, como sabía Empedocles, Pitágoras y Alquiolet. A partir de semejantes premisas filosóficas, la auténtica existencia consistiría en matar el tiempo, abriéndolo a una especie de espacio platónico tras la muerte, pues la muerte nos salva de la vida, lo mismo que el sufrimiento nos salva del apego de la vida, abriéndonos a la transvida. De este modo el dolor adquiere una dimensión liberadora y purificadora en esta filosofía, ya que nos libera de las ataduras vitales y purifica el cuerpo inconsciente, abriéndolo al alma o conciencia propia del despierto o iluminado. A raíz de esta soteriología de sufrimiento, el pensador alemán ha tocado el fondo negativo del existir, emergiendo ahora con una consigna positiva a modo de positivación o revelación del negativo. Esta consigna consiste en valorar humanamente lo que se tiene, una actitud axiológica que confiere valor a lo que tiene y, en primer lugar, a la propia salud. De aquí Schopenhauer reacciona al pesimismo o negativismo con cierto optimismo o positivismo. Por eso es un buen vividor, amante de la mesa y el vino, de eros y logos, del paseo y la flauta. A pesar de su misantropía tal y como nos lo describe F. Volpi y E. Singler en sus respectivas ediciones de sus obras. Un alumno intrigante. Intrigantemente, Friedrich Nietzsche ha bebido de las fuentes pesimistas de su maestro Schopenhauer, pero ha reaccionado de un modo exultante, positivo.
dándole la vuelta radicalmente al pensamiento de aquel, y así, en lugar del negativismo schopenhaueriano, Nietzsche ha proyectado un positivismo dionisíaco que afirma la vida y el vivir hasta sus últimas consecuencias. Por ello, defiende un heroísmo que se enfrenta al antiheroísmo de Schopenhauer. Lo curioso del caso es que ese heroísmo nietzscheano se encuentra explícito en la propia obra de Schopenhauer, si bien suscrito como posibilidad noble. En efecto, en su obra El mundo como voluntad y representación, tomo 1, Schopenhauer imagina un hombre que, como Nietzsche, después, afirma radicalmente la existencia hasta considerarla de una duración infinita, o que se repite siempre de nuevo, lo que Nietzsche luego llamaría el eterno retorno de lo mismo. Este hombre afirmador radical de la vida aparece ya en Schopenhauer, como una especie de superhombre, caracterizado por tan gran ánimo de vivir aceptando los sufrimientos, en nombre de su propia voluntad victoriosa incluso sobre la misma muerte. Schopenhauer añade que este héroe vital encontraría su arquetipo en el héroe védico Arjuna, transfigurado por Krishna, así como por el Prometeo de Goethe. Puede verse este superhombre proyectado por Schopenhauer y reafirmado por Nietzsche en Schopenhauer, El arte de sobrevivir. Herder, Barcelona 2013, capítulo La buena vida, página 107, página 108. La contraparte. Friedrich Nietzsche. Nietzsche acaba afirmando la desmesura del héroe supervital, mientras que Schopenhauer acaba criticando esa desmesura del hombre del budismo y su visión irrisoria de la existencia, en la cual el ser que no es debería de ser porque en el fondo no es sino nada de vacuidad. Por todo ello, Nietzsche resulta un escritor juvenil o contracultural, mientras que Schopenhauer resulta un escritor de madurez y cultural. Nietzsche proyecta un superhombre, heroico, prometeico, optimista y locuelo. Schopenhauer resulta esta figura del hombre sobre un pedestal antiheroico, inmortal, pesimista y cuerdo. La filosofía de Nietzsche es dionisíaca y afirma la inminencia trascendentemente, eternamente. La filosofía de Schopenhauer es apolínea y afirma la trascendencia inanemente, mortalmente. Por eso Nietzsche interesa al joven eterno en su afirmación del presente perpetuo, y por eso Schopenhauer interesa al viejo, sabio en su afirmación del presente transeúnte, transitivo y transicional. La vida del ser humano tiende como en el universo al caos, entropía, que etimológicamente significa confusión. Entonces la entropía, el caos, siempre crece, se mantiene, es una constante como el mismo cambio. El ser humano trabaja en contra del caos, eso es claro. Pero ¿cuál es la solución? Crear un sistema que te permita disipar el caos de tu mente, de tu vida, de tu entorno. El dualismo entre Nietzsche y Schopenhauer. Es muy interesante cómo Nietzsche piensa en el superhombre como alguien heroico, estoico, que acepta los problemas, vengan como vengan, con optimismo. Y Schopenhauer como alguien pesimista, cuerdo, racional. ¿Cómo quieres vivir? Como una persona que vive a blanco y negro, vida y muerte, ilusión y desilusión, inicio y fin. O como quien vive todos los matices de la vida, ama, crea, siente y sobre todo, vive con esperanza.